para no robar mucho tiempo, acompáñenme a Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versículo 1 hasta el 14. Vamos a estar orando. Voy a pedir a mi hermana José, que está por el camino, que ella mi vida para poder predicar la bendita palabra del Señor. Orando, voy a pedir a mi hermana José, que está por el camino, que ella haga una oración que se mi vida para poder ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Antes de continuar leyendo, mira que tienes enfrente, por favor, a tu compañera, a tu compañero, a tu hermano, a que tengas enfrente, y dile con mucho cariño: es inevitable tratar con un Dios santo y no ser probados. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén, amén. Ya. Toma tu asiento, mi hermano. Toma tu asiento. Aleluya. Santo es el Señor. Miren, yo tengo algo que comunicarte en estos minutos, ¿vale? Y es: la prueba no es necesaria. Hermano, yo no sé si usted
acaba de encoger las manos, acaba de encoger los pies dentro de las zapatillas. Yo no sé usted si a lo mejor dentro de su corazón ha palpitado algo que ha hecho de que repela esta palabra, pero quiero decirte que esta palabra es totalmente de Dios y es: la prueba no es necesaria. Mire, está nuestro hermano, repítemelo, hermano, Deiner. Deiner, no sé si es la primera vez que vienes a una iglesia, ya has ido a más iglesias, conoces, por tanto, cómo funcionamos, cómo es nuestra vida cristiana. Y claro, Deiner, entendemos de que aparentemente en este sistema que conocemos todo es muy bonito, es muy precioso, porque a la vista nuestra el tiempo pasa y las cosas se mejoran. Donde aquí no había techo, los hermanos que han conocido como el hermano Miro, aquí no había techo, no había estrada, van mejorando conforme el tiempo. Y la verdad que nos es más bonito. Pero en el Evangelio, hermanos, el pasar del tiempo produce en nosotros deterioros. Produce desgastes. Y es más, creo que en la vida cristiana el paso del tiempo llevan dos cosas adheridas, ¿vale? Una de ellas es el dolor de las pruebas, de las tribulaciones, de los errores. Y luego también creo que con el paso del tiempo viene algo que muchas veces nos pasará a todos, que es la incomprensión de nuestro caminar. ¿Por qué pasamos esto? ¿Por qué nos acontece esto? ¿Por qué sentimos esto? Y a veces el dolor y la incomprensión se vuelven compañeros en nuestro caminar cristiano. Y dentro de ese dolor y dentro de esas situaciones que no entendemos o no comprendemos, hay algo que se llama propósito. Trata. Prueba. Y creo de que la prueba nos es necesaria. Miren, es difícil, lo más difícil de un cristiano, hermanos, es mantenerte firme conforme pasan los años. Lo más común en los cristianos, abro comillas, cierro comillas, es que todos al empezar, ¡pum! ¡Fum! Como los cohetes, miro, explotan y hay luces de colores en el cielo. Pero en cuestión de segundos, esas luces se apagan y solamente queda una pequeña nube de humo y un pequeño olor a pólvora. Eso es lo más común en los cristianos. Al pasar el tiempo, empeoran. Pero el que ha sido probado y ha probado, mejora. Miren, las pruebas tienen un propósito, Débora. Acuérdate de esto que te va a decir hoy tu papá. Una pregunta para decirte lo que quiero enseñar. ¿Qué quería Dios de Abraham? ¿Cómo? Dice, en teoría, que Dios quería a Isaac. Dios no quería la vida de Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Porque la prueba viene a conquistar cada día más de nuestro corazón, para ser más agradables y mejorar en esa relación de Dios con nosotros y nosotros con Dios. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Dígame. Bueno. Miren, hermanos, en estos textos nosotros vamos a llegar al clímax del libro de Génesis y al clímax de la vida de Abraham que nosotros conocemos en Génesis. Es un pasaje, pues bueno, que tenemos muchas enseñanzas, y en estas enseñanzas, en este pasaje, en estos textos, hay dos enseñanzas que resaltan, que voy a hacer memoria de ellas, ¿vale? Y una es que tenemos aquí un texto donde encontramos que Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac. Y claro, yo quiero decirte de que era común, o mejor dicho,
entre el pueblo de Israel la negativa de Dios a los sacrificios humanos. Dios no quería sacrificios humanos, pero aquí Dios le está demandando a Abraham que sacrifique a Isaac. Y esta manera es una manera en la cual, confirmo y vuelvo a repetir, Dios no está a favor de los sacrificios humanos, pero aquí hay una enseñanza, no en Isaac, sí en Abraham, y es que Dios siempre ofrecerá o siempre aceptará los sacrificios que podamos hacer humanamente. Hay gente que no quiere sacrificios humanos porque llevan la mente a un extremo. El flagelo, el cortarse el brazo, el quedarse sin comer carne en Cuaresma. No. Los sacrificios humanamente posibles, Dios sí los recibe y los valora. Por eso entendemos de que Romanos capítulo 12 no dice presentad vuestro cuerpo como sacrificio santo, como si nosotros nos sajáramos. No dice eso. El contexto es presentar vuestros cuerpos sacrificio santo, vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo ahí? Que nosotros tenemos que presentar nuestra vida, tanto física como espiritual, para agradar a Dios. Porque nosotros somos un culto andante, que ofrecemos sacrificios que agradan a Dios. Por ejemplo, uno de los sacrificios que podemos ofrecer son alabanzas. Sacrificamos alabanzas, que eso es lo grato delante de la presencia del Señor. Podemos meternos en oraciones, en clamar, en buscar al Señor. Y en Apocalipsis dice de que hay un incienso y copas que son las oraciones que han sacrificado los santos. Podríamos hablar de muchas cosas de esas. Primera enseñanza, a Dios no le gustan los sacrificios humanos, pero sí humanamente te aceptará los sacrificios que puedas ofrecerle para agradarle a Él. Amén. Segundo enseñanza que vemos en este tiempo de prueba que Abraham está pasando, es que toma a Isaac como un prototipo de Cristo, ¿vale? Isaac es simbolismo, prototipo de Cristo. Por ejemplo, vemos como Isaac era el único hijo en este momento de Abraham, el unigénito, aunque estaba Ismael, pero Dios consideraba que solamente Isaac le iba a levantar descendencia. Igual vemos que en Cristo Él es el unigénito y en Él es levantado mucha descendencia, muchos hermanos a través de Cristo. También vemos de que Isaac llevó la leña y Abraham cargó la leña, y eso es un prototipo, un simbolismo de la cruz que iba a cargar Cristo. La madera en su espalda en forma de cruz. También vemos de que en Isaac iba a ser sacrificado en un lugar llamado el Monte Moriah. Y bueno, vemos que tiempo después se iba a levantar allí el templo, y que bueno, saben ustedes de que también Abraham iba a matar a Isaac figuradamente, como dice Hebreos, pero Cristo sí iba a morir literalmente. Por lo tanto, vemos que en Isaac un prototipo del Cristo, ¿vale? Y vemos aquí también cómo Isaac podía ser levantado por Dios de entre los muertos, porque Abraham lo creía así. Y Cristo fue realmente, literalmente, levantado de entre los muertos. Vemos un prototipo, como dice en Hebreos 11:16, dice, por lo tanto, por la fe de Abraham, cuando fue probado. El autor de Hebreos, Isaac, también repite que Abraham fue probado. Y dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde, en sentido figurado, también volvió a recibir, refiriéndose a Isaac. Por lo tanto, vemos de que Abraham, siendo probado y sabiendo que iba a matar a Isaac, él sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos, para que Dios cumpliera su promesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, incluso los hombres de más fe en la palabra del Señor nos enseñan que han sido probados. Eso incluye que, y no te asustes lo que te voy a decir,
que tú, el que tienes a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, delante, detrás, en decir, nosotros también seremos probados. No me conformo, te lo voy a volver a repetir. Nosotros también seremos probados. Miren, hermanos, sabemos, o seremos en mucho tiempo, seremos bendecidos. Somos bendecidos por las promesas de Dios sobre nuestras vidas, pero el Evangelio no es solamente lo que recibimos de Dios. Escuchen, el Evangelio no es solamente lo que podamos recibir de Dios. Hay a veces, Gloria, que nos enfocamos en lo que Dios puede hacer con nosotros o lo que podemos recibir en medio de una enfermedad, lo que podemos recibir en medio de la escasez. Es más, nos sentimos bendecidos porque a lo mejor tenemos un tiempo de plenitud, tanto en la economía, en la salud, en la familia. Nos sentimos gozosos, plenos y pensamos que somos a un nivel, estamos puestos a un nivel de bendición que es casi incomprensible, porque no hay cómo poder explicar lo que sientes por fuera y por dentro. Pero hermano, vengo a decirte que el Evangelio no es solamente lo que podemos recibir de Dios. Es más, atento a esto que te voy a decir. También lo que estamos dispuestos a ofrecerle y a entregarle, también es Evangelio. Vamos a ver, el Evangelio, Manuel, tú eres siervo, eres predicador, sabes, habrás leído muchas veces la palabra con todos los hermanos. A nosotros, no sé si es por instinto humano o espiritual, no lo sé, o egoísta. Nos gusta quedarnos con la parte de solamente lo que recibimos de Dios. Es más, no nos vemos con compromiso alguno a ofrecerle y a darle nada a Dios, aunque nos cueste. Es más, parece ser de que esa responsabilidad no va con nosotros. Pero parece ser que sí exigimos a Dios que lo que nosotros necesitamos y Él nos puede entregar y nosotros recibir de parte de Él, como que le chascamos los dedos diciendo, oye, que lo queremos ya. Y nos quedamos con la parte que solamente recibimos, pero no con la parte que tenemos que entregar y ofrecer. Y hermanos, el Evangelio se complementa con las dos partes. Trato con un Dios que es capaz de mover los cielos y la tierra por darme algo. Es capaz de romper las leyes sobrenaturales porque recibamos un milagro. Es capaz de coger y utilizar una piedra para proveernos de agua en un desierto si fuera necesario. Pero también es un Dios que está esperando qué podemos ofrecerle. Yo digo amén a eso. ¿Habrá aquí alguien que quiera ofrecerle al Señor? Así que, hermanos, en esta historia vamos a intentar verla de una manera un poco distinta, a ver si puedo tomar unos minutos para poder explicar y que aprendamos de ella lo que podemos conocer sobre las pruebas, qué es lo que produce una prueba y cómo poder enfrentarlas, soportarlas, abrazarlas. Miren, aquí vemos de que Abraham, en el versículo 1 hasta el 3, Abraham fue obediente. Y empieza el versículo 1 y dice, aconteció después de estas cosas. El versículo sigue hablando y dice que después de estas cosas, pone coma y pone, ¿qué probó Dios a Abraham? Y le dijo a Abraham, y él respondió, toma a tu hijo, vete a un lugar que te mostraré y sacrifícamelo. El texto nos enseña, literalmente, sin ningún tipo de duda, que después de estas cosas hubo unas cosas anteriores, pero ahora hay un presente. Te voy a probar, Abraham. Después de todo lo que has vivido, ahora te voy a probar. Y claro, la pregunta sería, pastor, ¿cuáles son estas cosas pasadas? Es la parte en la que Abraham recibió, en la cual nosotros nos quedamos. Solamente recibimos. Por ejemplo, te voy a hacer un resumen. Miren, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y dice, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Saben lo que recibe Abraham?
hablar con Dios audiblemente, Robert. Sal de tu tierra, de tu parentela. Tú imagínate, caro hermano, que Dios te dice, sal de pan bendito, audiblemente, y te dice, te voy a buscar un buen sitio, vete a Mallorca. Aleluya. Escuchen, el sitio más paradisíaco, fuera de lo que amas, puede ser el desierto más grande. ¿Cómo, pastor? El sitio más paradisíaco, fuera de aquello que amas, puede ser un gran desierto. Pero hermano, está en una chaboleja, en una casa, sabes, que tiene medio ventana. ¿Cómo se dicen las casas allí, miro, que se hacen con paneles y maderas y cosas de esas? ¿De bareque? Una de bareque, con los tuyos, riéndote, un buen café colombiano, una buena chuleta, ¿sabes? Una buena panceta. ¿Te da igual Mallorca? Pero cuando Dios exige, sabe lo que pide. Sal de tu tierra y de tu parentela, le dice Abraham. Habla con un Dios audiblemente. Es bendecido después de esto y prosperado. Él sale con sus padres, tiene un error, se lleva a su padre Taré, se lleva a su sobrino Lot, está 40 años sin escuchar al Señor, pero bueno, Dios tiene un acto de misericordia y cuando vuelve a hablar con él, empieza a prosperar, empieza a tener ganado. Y bueno, y llegan a ser prosperados no solamente Abraham, sino también Lot. Porque Dios también ha puesto una bendición sobre Abraham, dice, serás de bendición. Porque solamente nos quedamos en querer ser bendecidos, pero Dios tiene niveles de bendición. Te voy a bendecir y vas a ser de bendición. Y Lot es prosperado igual con él. ¿Y sabes lo que pasa? Que llega un momento que por esta prosperidad discuten los pastores de ambos. ¿Y qué tienen que hacer? Se separan. Y Dios, cuando Abraham le da la oportunidad de escoger a Lot, los coge las praderas verdes, Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda con el desierto, porque sabe que su bendición no depende del lugar. Voy a volver a repetirte esto. Mi bendición no depende del lugar. Depende del Señor del lugar. Y coge y se va para el desierto y le dice el Señor a Abraham, Abraham, sal, mira, ¿dónde te alcanzan los ojos? ¿Has visto aquellas tierras de allí que ves allí? Bueno, todo esto te voy a dar. Te lo voy a entregar. Es más, vemos de que Abraham no solamente es bendecido en todas estas áreas, sino que los que hay en un problema lo apresan y él hace de libertador. Se coge a los de su casa, se coge a los criados, como si fuera, ¿sabes?, un cuerpo perfectamente entrenado para la guerra y liberta a su sobrino, liberta a su sangre. Es más, tiene una bendición en extremo que un día estando con su compañera se le aparece la Trinidad, se le aparece como el Elohim y tiene el privilegio de sentarse a comer cabrito frito con él. Y encima tiene el privilegio de mantener una conversación, que Sara escuche una frase, se echa a reír y que diga el Señor, ¿de qué te ríes? Impresionante la bendición que tiene Abraham. Es más, no se queda solamente ahí. Dios confirma el pacto de Abraham a través de una señal que él le ha dicho que tiene que hacer, no solamente a él, sino a todos los varones de su casa. Él carga una señal física de un pacto con Dios. Es más, no solamente se queda ahí, le da una revelación profética de Israel y de su cautiverio y dice que tendrá una descendencia y que estarán en Egipto y que estarán cautivos 430 años. Ya Dios lo conocía antes de que viniera ese tiempo de cautiverio, mucho tiempo después. Es más, no solamente le revela eso, también Abraham tiene una revelación enfrente de Melquisedec, que viene de ganar una pequeña guerra y le da los diezmos a Melquisedec, le da todo a Melquisedec. Y le dice una frase: te doy todo para que la gente diga que mi prosperidad no viene por ti, mi prosperidad viene de Jehová. Oye, escuchen, a mí me gustaría vivir así, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta coger hasta una cita, ¿sabes?, para hacer los DNI a las niñas, de las luchas que tenemos. Es el internet de todo. Es más, no se queda solamente ahí. Tiene el privilegio de que Dios se le revela como Jehová Shaddai. Es más, tiene Dios
una confirmación con Dios del pacto que hizo con él cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te haré una nación grande, te bendeciré y te multiplicaré. Y se lo confirma de nuevo. Es más, dice también que hay una promesa de Isaac que será una gran nación. Te levantaré descendencia y será una gran nación. También, hermanos, se le revela, o tiene una revelación de Isaac, que de él vendrá el Cristo. También lo dice en Génesis. Es más, incluso le dice, al pesar y a la tristeza de lo que acontece con Ismael, teniendo tristeza porque él le dice: haz caso a tu compañera y despídelo. Él dice: pero no te preocupes, que de él voy a levantar otra gran nación. Es que todo lo que toca Abraham está respaldado por Dios. Es increíble. Es más, no se queda solamente ahí, hermanos, sino Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham. Le dice la promesa de Ismael, que le va a hacer una gran nación. En el capítulo 18, ya nos vamos acercando al 22, Abraham es llamado el amigo de Dios. Es mi amigo. Hermano, yo no sé si nosotros tenemos este título de ser amigos. Tenemos un título como hijos. Gracias por lo que han dicho a mí. Es más, Dios le permite interceder por Sodoma y Gomorra antes de ser destruidas y tener una conversación. Oye, si hubiera 20, pues no lo destruiría. Y si hubiera 17, pues no lo destruiría. Y si hubiera 10, pues no lo destruiría. Y empieza a tener una conversación intercesora, ¿sabes?, por Sodoma y Gomorra con Dios. Es más, no solamente intercede por Sodoma y por Gomorra, sino que Dios saca, por la oración de Abraham, saca a Lot. Y vienen los ángeles ya empujones, Manuel, a empujones, sacan a Lot de Sodoma y Gomorra. Más ángeles tenía que mandar el Señor de esos. Dios saca al sobrino de Sodoma y Gomorra. Dios libra a la mujer de Abraham, a Sara, cuando va a Egipto y le dice: bueno, tú di que eres mi hermana porque si no nos van a matar, de que el rey Abimelech ponga su mano encima, porque era tan bella Sara que la tomó como esposa, porque Abraham dijo por miedo que era su hermana. Y Dios le dice al rey: si la tocas, te borro de la faz de la tierra, a ti y a toda tu descendencia. No dejes a nadie, no se te ocurra ni tocarle un pelo del cabello. Escuchen, no es cualquier cosa. Que tú te equivoques y que Dios enmiende tu equivocación. Que tú seas un blandengue por miedo y que Dios salga a tu defensa. Que tú entregues a que corrompan a tu esposa y que Dios diga: no, tú lo has permitido, yo no. Hermano, bendito sea el Señor. Es más, el rey reconoce, le dice: hombre, ¿por qué no me lo has dicho antes? Reconozco que Dios está contigo. Y para terminar, hermanos, vemos una gran bendición en el cual aquí, después de 14 años antes, Abraham abraza la promesa del Señor en forma de Isaac. Hermanos, tú dime a mí si todas estas cosas no es para decir qué gran bendición tener un Dios que nos bendice. Pero después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Quiero decirte que los que caminan con Dios tienen que estar dispuestos a ser probados. Es más, si la ausencia de prueba en tu vida es visible, es porque quiero decirte que no estás caminando bien con Dios. ¿Cómo, pastor? Si no hay prueba, no hay relación con Dios. Porque Dios prueba lo que es suyo. Mira, tratar con Dios no es depender solo de ser bendecidos y malcriados en una nube de algodón. En el versículo 22, capítulo 22, vimos: después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Dios no bendice y nos seguirá bendiciendo, pero es necesario que Dios, que después de tanta bendición, venga a nuestras vidas la prueba de manos de Dios. Es necesario. Y me vas a decir: ¿por qué, pastor, te alegras de que la prueba venga de las manos de Dios? ¿Por qué te alegras de que nosotros caminemos con Dios
Y no nos quedemos solamente con la parte que recibimos y somos bendecidos. ¿Por qué cuando dices que nosotros tenemos que ser probados y esa prueba produzca dolor, esa prueba produzca incomprensión, esa prueba produzca incluso el sentirte solo, o incluso pensar de que Dios ha contrariado contigo porque te está pasando por un tiempo que no entendemos? ¿Cómo es posible, pastor, de que te alegres de esa segunda parte? Pues vengo a decirte algo, porque en sus manos vendrán pruebas, pero sus manos no nos van a abandonar. De su mano puede venir una prueba, pero sus manos no nos van a quebrar. De sus manos puede venir una herida, pero de sus mismas manos vendrá la sanidad de ellas. De sus manos puede venir un tiempo de ropas de luto, pero viene un tiempo preparado en sus mismas manos que tiene un tiempo de ropas de colores. Porque las manos que prueban, hermanos, son las manos que nos tratan para que podamos aprobar. Son las manos que nos sostienen, son las manos que nos guían, son las manos que nos abrazan, pero son las manos que nos prueban. ¿Cuántos pueden gritar a esto un amén, por favor? Miren, el texto dice, y Dios probó a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos prueba? Miren, les voy a explicar algo, ¿vale? Miren, constantemente Dios prueba a sus hijos. Me dirás, ¿con qué, pastor? Con problemas, tribulaciones, etcétera. ¿Cómo, pastor? ¿Que Dios nos prueba con problemas, con tribulaciones, etcétera? Sí, hermanos. ¿Por qué? La palabra no es por qué, la pregunta es ¿para qué? Y me dirás, ¿para qué, pastor? Para madurarnos en la fe. Porque los problemas, las tribulaciones, cuando vienen de mano de Dios, es para madurarnos en la fe. Es en la prueba superada, en la prueba aprobada, que nuestra vida espiritual crece. Miren, hermanos, yo tengo una predicación que hablo de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, hermano, donde un profeta, donde el pueblo está pasando un tiempo de decadencia total y solamente Ezequiel, que es el profeta, el que habla con Dios, el que transmite el mensaje de Dios, solamente él, Manuel, es llevado a un valle de huesos secos en grande manera. ¿Por qué no lleva al pueblo? Escuchen, no es lo mismo un juicio que una prueba. El juicio viene a que entiendas de que lo que has hecho está mal y tiene consecuencias. Porque Dios es justo. Voy a volver a repetírtelo porque está muy serio. El juicio de Dios viene para que entiendas que lo que has hecho está mal y son sus consecuencias y te corrijas. Sin embargo, la prueba viene a madurar nuestra fe, a madurar la visión y la confianza que tenemos en Dios. Miren, en el valle puedes entrar de tres maneras. Puedes entrar, por ejemplo, porque tú cometas una equivocación, por ti mismo, por la mano personal del hombre, por nosotros mismos. Podemos entrar en el valle de huesos secos en grande manera. ¿Cuál es la fórmula para salir de ese valle de huesos secos en grande manera? Que te corrijas, que dejes de hacer lo que estás haciendo y que de media vuelta te arrepientas y salgas de él. Es decir, entraste por tus medios y saliste por tus medios. Luego hay otra forma de poder entrar, Cano, hermano, en ese valle, y es que el mismo diablo te lleva a ese valle, te lleva a ese desierto. Y cuando el diablo te lleva a ese desierto, porque te lleva a través de una tentación, a través de un engaño, ¿vale? Hay una manera de salir de ella. ¿Cuál? Someteros a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Por lo tanto, ¿cómo entraste en ese valle? Por medio del diablo, pero a través de la obediencia y la sumisión a la voluntad del Señor, el diablo te abandona y tienes salida sin ningún tipo de obstáculo. Pero como la mano del Señor te ponga en ese valle. Como la mano del Señor te ponga en ese valle. Y te pregunte, Ezequiel, ¿qué ves? Veo huesos en grande manera, secos en grande manera. Esto no hay quien lo arregle, esto no hay quien lo pueda poner solución. Y sigas entristecido, y sigas simplemente compadeciéndote, y Dios te deja en el valle. Bueno, pues ahora voy a hacer esto, y no te sale bien, Dios te deja en el valle. Y voy a hacer lo otro, y Dios te deja en el valle.
porque entraste en el valle por su mano, y la única forma de que salgas del valle es por las mismas manos que te introducieron. Por eso le dijo, ¿lo ves? Bueno, pues te voy a probar, profetiza. ¿Cómo profetiza? ¿Cómo va a profetizar alguien con huesos secos en grande manera, medio semienterrados? ¿Y saben lo que hizo Ezequiel? Profetizó, huesos secos. Huesos secos, así dice el Señor, tomar y volver a la vida. ¿Y qué dice? Que vino un viento, empezó a temblar las cosas, los huesos se juntaron, se pusieron en pie, los rodearon tendones, se pusieron carne. Y dice la palabra del Señor que lo que era un valle de huesos secos, ahora simplemente era un campamento de un gran ejército para la batalla. ¿Tú te imaginas a Ezequiel viendo eso? ¿Quién le diría que tu Dios no tiene poder? ¿Sabes? Tú no sabes lo que he visto. ¿Que mi Dios no tiene poder? Tú no sabes con quién estás tratando. Dios ha cambiado mi situación en una situación de estar en un valle rodeado de huesos a estar en un campamento rodeado y defendido por un ejército. Porque eso es lo que tiene la prueba cuando Dios te introduce. Te introduce para madurarte en la fe, para hacerte crecer y para que entiendas que tienes un Dios más grande y más poderoso de lo que piensas y de lo que conoces. ¿Cuántos pueden gritar a esto amén? ¿Cuántos pueden gritar a esto un gloria a Dios? Constantemente Dios prueba a sus hijos para hacerles saber a ellos y a otros ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso queda demostrado que una persona, con esto que vemos de Abraham, queda demostrado, la gente que lo lee, y el mismo Abraham, que una persona puede amar a Dios de un modo supremo. ¿Cómo? Pastor, es que tengo muchos problemas. Abraham tenía un problema. Iba a matar a su hijo. Yo creo que es el mayor problema que el que tenemos todos hoy. Es más, creo que si lo juntamos todos, no se compara con ese problema. Tú imagínate que le digan a Sebas, vamos que lo mato, a Sebas yo lo cojo y lo hago de correr. Mata a Ismael. Cógelo a Ismael y mátalo. Nos ponemos toda la iglesia en contra. Tiene un problema Abraham. Pero Abraham ama a Dios por encima del problema. Escuchen, si no has aprendido a amar a Dios por encima del problema, es porque todavía no has sido probado ni tratado. Porque es en el problema, es en la prueba, donde se ve quién ha sido tratado, quién ha madurado, quién ha crecido en la fe, porque Dios lo ha probado y lo ha tratado. Es más, fíjate lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde y dice, Jesús respondiendo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. ¿Qué quiere decir este mandamiento? Que es posible amar con el corazón por encima del problema. Por eso cuando Cristo dice, cuando tengáis enemigos, si veis a un enemigo pasar hambre, dale de comer. ¿Por qué, pastor? Porque es imposible a un enemigo darle de comer si no hay un amor a Dios superior por encima del problema, por encima del enemigo, por encima del odio, por encima de la rencilla, por encima de la contienda. ¡Es imposible! Pero cuando Dios invade tu corazón, cuando el amor de Dios, el amor hacia Dios invade tu corazón, eres capaz de perdonar a tu peor enemigo y darlo de comer. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Vuelven de la batalla y ¿qué se encuentran? El campamento vacío de mujeres, hijos, ancianos, todas las familias han sido apresadas, incluso la de David. Le quieren apedrear. Y él se mete a buscar al Señor y le pregunta, Señor, saldré detrás de ellos, ¿me los entregarás? Y cuando llega y le dice el Señor, vete que te los pongo en tus manos, cuando van de camino se encuentran a uno de ellos que ha desertado.
¿Y sabes lo que hace David? Le sienta y le dice, darles de beber y darles de comer. Es más, miren hermanos, es tremendo este texto que hemos leído de Mateo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? El alma es la parte, el área sensitiva, sentimental, emocional del ser humano. Porque hemos aprendido a amar al Señor, no es que yo lo amo espiritualmente, pero luego nos ponen una canción, yo que sé, de los Yaquis, y nos ponemos con las Biblias como ese del anuncio que hace así, sale salsa, que hay un pastor que sale salsa y no quiere bailar, pero escucha la salsa y se le van los pies. Que yo no digo de que sea malo, dentro de su justa medida. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es que se puede amar por encima del área sensitiva y emocional a Dios. Porque claro, en el momento que se une... Un ejemplo que te voy a poner. ¿Qué nos puede doler más que nuestros hijos? Nada. Si hieren a mi hijo, me hieren a mí. Sale el papá Mufasa, aparta el leoncillo y sale el padre. Porque se le ha hecho algo que a lo mejor tú no compartes en la iglesia. ¿Sabes lo que es eso? Inmadurez. ¿Por qué? Porque ese área todavía tiene que ser probada por Dios. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, sacrifícame a Isaac. Y Abraham, ¿sabe lo que hace? Coge leña y se va a hacer carne. Es más, este texto dice no solamente con el corazón y con el alma, con la mente. Amar a Dios con la mente, razonalmente, sabiendo quién es Dios. Aunque mi mente no dé para saber cómo lo hace, o mi mente no sepa explicar cómo lo va a hacer, pero a través de mi mente también amo a Dios. Por encima de todo, con todas mis fuerzas. Escuchen, el verano yo sé que para la gente que está en la construcción es muy duro. Somos probados en ese área. Pero siempre quedan fuerzas para acudir a una reunión. Siempre quedan fuerzas para ponerte de rodillas. Siempre quedan fuerzas para lo que sea. Lo que pasa es que nosotros esas pequeñas fuerzas que sobran las utilizamos para otra cosa. Me voy a una terracita, pero no voy a la reunión. Y me justifico diciendo, no, es que yo no soy cristiano porque vaya todos los días al culto. No, perdona. Tú eres inmaduro, aunque eres cristiano, eres inmaduro porque no utilizas tus fuerzas para amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de la piscina, por encima de la terraza, por encima de mi ocio, por encima de mi descanso, por encima de estar fresquito. Por eso dice, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo digo amén a eso. Miren, una persona puede rendirse completamente a Dios sin importar lo que le cueste. Una persona se puede rendir totalmente a Dios sin importarle lo que le cueste. Una persona puede tener una fe tan especial que no lo venza nada. Una persona inmadura espiritualmente puede llegar a madurar en su relación con Dios. Pero aquí, hermanos, hay una cuestión en el versículo 12 de este versículo que yo quiero que usted entienda, ¿vale? ¿Dios es omnisciente? ¿Lo sabe o no? ¿Dios sabe todo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué prueba? Si Dios sabe lo que vamos a dar. ¿Es omnisciente? ¿Es omnipresente? Sí, entonces, ¿por qué Dios prueba? Sin embargo, en este versículo vemos cómo Dios prueba a Abraham. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, según los textos que hemos leído, Dios necesitaba o tenía que saber si Abraham temía a Dios, si Abraham amaba a Dios. Y me dirás, pastor, vamos a ver, si me estás haciendo una pregunta, que Dios es omnisciente, ¿por qué? Si Dios lo conoce todo, ¿por qué Dios prueba a Abraham para ver si Abraham teme a Dios o para ver si Abraham ama a Dios? ¿Por qué lo prueba si Él lo sabe todo? Miren, para que vean de que es como yo le digo, versículo 12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, que temes
a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dios le dice eso a Abraham. No toques al muchacho. No lo toques. Baja el cuchillo, Abraham. Porque ahora conozco que temes a Dios. Y que me amas a un nivel de que no me has rehusado a tu hijo. Escuchen, les voy a desglosar un poquito esta palabra. ¿Vale? La palabra en hebreo, conozco, tiene una connotación que viene de una palabra que se llama Y-A-D-A con acento, yadá, ¿vale? Y esta palabra tiene entre uno de sus significados el siguiente, es conocer. Simplemente y básicamente conocer. De hecho, casi todas las Biblias traducen esta palabra, ya conozco, yadá, ¿vale? Traducen esta palabra como conocer, un conocimiento por observación, reflexión y experiencia. Es como lo traducen los traductores de la Biblia a esta palabra. Conocer, un conocimiento porque se observa la reacción, ¿vale? O una experiencia por haber vivido una situación. Sin embargo, en este texto también podríamos traducir a esta palabra como declarar, notificar, atestiguar, deleitarse. Miren, hay una traducción de un judío cristiano que se llama Torres Amat, por si queréis buscarlo alguna vez. Efraín, que a ti te gustan esas traducciones. Torres Amat, ¿vale? Es un experto en el hebreo, ¿vale? Es un judío mesiánico que es un experto en el hebreo. Ya ha traducido el Antiguo Testamento al hebreo. Ya ha traducido el Nuevo Testamento. Es una maravilla leerle. Y fíjate lo que él pone. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, prosiguió el ángel, ni le hagas daño alguno, que ahora me doy por satisfecho que temes a Dios, pues no me has perdonado a tu hijo único, por amor de mí y por obedecerme. Yo no sé, hermano, si usted se deleita como yo al leer la palabra, pero es increíble. En esta traducción está diciendo el Señor, me doy por satisfecho. Hoy quiero decirte algo, soporta, no tires la toalla. Voy a volver a repetírtelo, soporta, no tires la toalla. Si la decisión que has tomado porque estás siendo probado por Dios te está doliendo, si lo que tú has decidido, hermano, es lo correcto ante Dios, si Dios está siendo agradado por ti, por tu postura, no tires la toalla, porque es Dios quien te ha metido en esta situación y es Dios quien te va a respaldar en ella y es Dios quien te va a crecer a través de ella y es Dios quien te va a llevar a otro nivel espiritual por ella. Solamente espera algo, a que Él te diga, te apruebo, me doy por satisfecho. Porque las pruebas, hermanos, es querer agradar a Dios con tu postura, con tu determinación, con tu carácter. Hermanos, hay gente, hermano, que de verdad creo que el tiempo es lo más preciado que tiene un siervo, que tiene un cristiano, que tiene cualquier ser humano y lo estamos mal empleando. Es como el que quiere reciclar plástico lo tira al cartón y el que quiere reciclar cartón lo tira al plástico. Está haciendo una surdez, una pérdida de tiempo. Así son los cristianos, hermanos, que se le invierte el tiempo porque no conocen a Dios. Pastor, me voy a corregir. No porque no conozcan a Dios, porque no quieren conocerlo. Quieren tener un Dios a su justa medida y visión, pero no un Dios que es dueño de nuestras vidas. Dios le dice a Abraham que debe sacrificar a Isaac, pero fijémonos cómo se lo dice, ¿vale? Escuchen, son menos cuarto. ¿Llevan prisa? ¿Llevan prisa o no llevan prisa? ¿Se tienen que ir? ¿5 minutos más? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, de verdad, que estamos en casa, que somos de confianza, que no pasa nada porque me digas, pastor, que es muy tarde. Vámonos. Te voy a decir que te vayas tú y punto. Tenemos confianza para que tú me lo digas a mí y yo te lo diga a ti, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Tanto protocolo, ¿para qué? Mejor tener confianza.
Hermano, la confianza nos tiene que llevar a que nos veamos los pies, nos los queramos lavar y no nos dé asco. El que lea el mío, un 46 desparramado, necesita, ¿sabes? Una bayeta, un mocho para lavarme los pies. Hay algunos que con una toallita de estas de los bebés sobra. Hermanos, quiero transmitirte algo. ¿Cómo le dice Dios a Abraham que sacrifique a su hijo? Le dice, sacrifícame a tu Isaac, tu único hijo. Escuche, recordemos que en el plan de Dios, Ismael había sido expulsado y el único hijo que le quedaba a Abraham era Isaac. Y además, el pacto de Abraham es con Isaac, que es el único hijo, porque va a heredar la promesa. Es el hijo de la fe, Isaac. Isaac, a quien tú amas. Escuchen, le dice, sacrifícame a quien tú amas. Oye, qué palabras más dolorosas para quien las recibe, de una boca en el cual todo el mundo dice, no, es que Dios es amor, y como Dios es amor, pues como es amor va a perdonar a todo el mundo. Y como Dios es amor y perdona a todo el mundo, nadie va a ir al infierno, porque eso es una mitología que ha inventado el mundo, porque Dios es muy bueno y perdona a todo el mundo. Pero tiene la capacidad, en el carácter santo, divino, misericordioso y de amor que tiene el Señor, tiene capacidad de decirle a un papá, con lo que esto supone, con estas palabras, mata al que amas, al único hijo que tiene, te lo cargas, me lo sacrificas, me lo entregas. ¿Y cómo me lo vas a decir? ¿Que le vamos a poner una inyección bien dolorosa? No, lo vas a degollar como un cordero. ¿Cómo? Vas a coger a Abraham, vas a ir a un monte, vas a hacer un altar con piedra, vas a poner al muchacho, lo vas a atar, vas a poner el fuego, vas a afilar el cuchillo. Cuando afiles el cuchillo, vas a levantar el cuchillo, lo vas a cortar, ¿sabes? Le vas a degollar, vas a dejar que se desangre y luego vas a apartar las vísceras para el sacrificio. Son un poco dolorosas las palabras, ¿no? ¿Sí o no? Son un poco dolorosas. Para un papá, ¿tú te imaginas qué dolor puede sentir Abraham? ¿Me deja decirte una frase que Dios me ha dado? Mientras que no sacrifiques tu presente, no podrás empezar a vivir tu mañana en Dios. ¿Te suena o no te suena doloroso? Mientras que no sacrifiques tu presente, que vives con tu corazón, que vives con tu mente, que vives con tu alma y que vives con tus fuerzas, hasta que no lo sacrifiques, por muy doloroso que sea, no vas a poder empezar a vivir el mañana que Dios tiene preparado para ti con Él. Es más, fíjate lo que dice Isaac para que veas que esto es así. Dice, yo Jehová que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué anuncia el Señor? Lo que va a venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, dice el Señor. Hermano, lo mejor es dejarte tratar por Dios en sumisión y en obediencia. Miren, termino con esto, ¿vale? Abraham se levanta de mañana, ve el lugar donde tiene que salpicar. ¿Y saben lo que le dice a los criados? Quedaros aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué declaración! Si sabes, Abraham, que en los consecutivos metros que te quedan hasta que llegues a la cima del monte que el Señor te ha mostrado, en ese transcurso de tiempo, en esa distancia, vas a pasar tu peor momento. Hay una frase que le dice Isaac al papá. Papá, tengo 14 años, pero no soy tonto. He estado en sacrificios contigo. Tú me has enseñado a adorar al Señor que vamos a adorar. Y veo que está la leña, veo que está el fuego, pero ¿y la víctima? Escuchen, ¿tú te piensas que Abraham tuvo que hacer esfuerzo para atar a Isaac? Le dijo, hijo mío,
el Señor proveerá de sacrificio. No sabemos si Él se lo comentó o no se lo comentó, pero sí sabemos de que Abraham no tuvo que hacer esfuerzo. Ató a Isaac, porque cuando se sacrifica un cordero también se lo ata. Y cuando ata a Isaac, hermanos, en el momento que está arriba, Él ha declarado abajo: sacrificaremos y regresaremos. ¿Tú te imaginas regresando solo a Abraham? Y que le digan los criados: ¿dónde está Isaac? Y que Abraham tenga que decir a Sara y tenga que decir a sus criados: lo he matado, porque Dios me lo ha pedido. ¿Tú te imaginas qué hubiesen pensado de Abraham? ¿Se ha vuelto loco? Hay que encerrarlo. El Dios al que sirve es un fruto de su imaginación, de su locura. Pero como Dios es sabio, cuando llegó allí, Abraham levantó su puñal. ¿Sabes lo que pasa cuando apruebas? Que el cielo se mueva a nuestro favor. Esto no lo han entendido, Un secreto. Cuando nosotros resistimos en nuestra postura, cuando nosotros decidimos en nuestro carácter, cuando nosotros nos alineamos con lo que Dios demanda y aprobamos en la tribulación, en la enfermedad, en la prueba, automáticamente el cielo se pone a nuestro favor. Y se empieza a ver la mano del Señor obrando alrededor nuestro. Por eso el Señor tiene que decirle a Abraham: Abraham, no toques a Isaac. Ya conozco que me temes y que me amas. Y de repente a su espalda hizo un carnero. Ve. Se volvió y vio un carnero enredado con sus cuernos en una zarza. Porque Dios con la prueba provee de lo que tú no tienes. Miren, hermanos, esta palabra es una palabra revelada por Dios. Dios, a través de la prueba, cuando tú apruebas, Dios provee lo que tú no tienes. Por eso, hermanos, la prueba nos conviene, porque nos capacita para ir a otro nivel y nos provee de aquello que no teníamos. Hermano, es muy fácil quedarte 50 años de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor fuiste probado una vez y no lo fuiste más. Porque no tuviste ese amor de querer más de Él. Hermanos, una de las mayores pandemias de la iglesia ha sido el estancamiento. A nivel eclesiástico y a nivel personal. Estancamiento. Lleguemos a un nivel y ahí nos quedemos. Hermanos, mire, por desgracia, esto a la hermana Irena, conociéndola, por desgracia las mujeres os vais a llenar de arrugas. Pero cada arruga, hermano, si es bien aprovechada en el tiempo, será una señal de sabiduría. Los hombres, nos llenaremos de canas, otros se quedarán sin pelo. Pero será señal de que la vida ha pasado por nosotros. Y es la espiritualidad, hermanos. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal que nos lleva a decir: este hermano y esta hermana es un anciano, es un hombre y una mujer maduros en el Señor? Las pruebas que pasaron y aprobaron. Y pasaron los años y a través de esas pruebas recibieron un crecimiento que hizo entender que su fe les llevó a tener unas obras que agradaron a Dios. Miren, ¿sabes por qué la fe no puede ser muerta? La fe no puede ser sin obras, porque es muerta en sí misma. La fe tiene que acompañar las obras. ¿Cuáles son las obras? Que Dios te pida algo y no se lo rehuses. Que Dios te exija algo y lo hagas. Que Dios te mande algo en su palabra y obedezcas. Que Dios te pase por situaciones y tu determinación por tu fe te lleva a dar la talla. Pasarán los años y crecerás.
Por eso la fe tiene que ser conjuntamente con las obras. Y para que nosotros demos esas obras que agradan a Dios, tienen que venir las pruebas. Por eso las pruebas nos convienen. Desde aquí te digo, hoy que es jueves, día 18 o 16, no me acuerdo ya. Camina, resiste. Escucha, no te dejes frenar por nada ni por nadie. Y ten un trato personal con Dios. No hagas caso a nadie. Si le va bien, si no le va bien, si se queja o si le va fenomenal, da igual. Tú ten los ojos puestos en Cristo y deja que el Señor te trate para que saque la mejor versión de ti. Porque Dios saca una fe que brilla en el mundo a través de las pruebas. Dios saca de nosotros lo mejor a través de las pruebas. Así que de aquí te digo, aunque pase el tiempo, mantente firme. Porque Dios nos está probando para llevarnos a un nivel que nos conviene. Amén. ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Dar un aplauso al Señor en esta tarde. Santo Dios. Santo Dios.